Yo no vine del mono, querido profesor. Quédese con sus notas, con sus raras teorías. A mí me hizo Dios. Soy fundador de CENFOL. Ah, sí. 1994. O sea, me dicen que un loco saca y tira una botella y se prendió todo y se quemó todo. Y resulta de que él hace como enterrármelo. Entonces yo cierro los ojos y cuando siento es un golpe en la cabeza. Y un saludo muy especial para todos los que nos están viendo en este momento, porque estamos en otro capítulo más de En Casa, este podcast que ha sido una maravilla porque hemos tenido los mejores invitados. Y hoy tengo el privilegio, óigame pues, el placer de tener a la sabiduría humana hecha pastor, nada más y nada menos que mi pastor de mi iglesia, el pastor. Dios lo bendiga, pastor, qué rico tenerlo en mi casa. ¡Hey! Pastor Manuel Ramón Solano. ¿Cómo está, pastor? Contento de estar aquí en casa porque está el ambiente delicioso, hermoso, todo cambiado, todo resplandeciente, todo bien. Bueno, pastor, esta no es la primera vez que está en casa. Hasta donde tengo entendido, usted me casó en la casa, ¿no? ¿Sí se acuerda? Ah, también. Tuvimos el privilegio de que el pastor me casó a mí, pues nos casó Estefa y a mí, fue una bendición muy grande. Hicimos una ceremonia muy bonita donde hicimos como una especie de salita y el pastor desde la sala de la casa nos casó. Muchas gracias, pastor, fue una bendición. No, pues para mí un privilegio también. Pastor, quería hablar con usted porque quiero conocerlo y yo sé que mucha gente también lo quiere conocer porque pues sabemos de su sabiduría, de su corazón, pero tenemos como unos baches, por allá sabemos unas cosas de la costa, pero hay un hueco enorme que no sabemos qué pasó con su vida. Cuéntenos, pero ¿usted de dónde viene? Bueno, yo tengo un enredo. Yo fui criado en Ocaña, mis padres son santanderianos. Ocaña, norte de Santander, sí. Pero mi papá era inspector de sanidad del sur de Bolívar y nací en Achí, Bolívar. Pero mi papá, ¿cómo se llama el lugar? Achí, Bolívar, al lado de Magangué. Ah, ok, sí. Sí, y mi papá llegaba hasta el Bagre, Antioquia, como inspector por el río. Ya. Y ahí nacimos nosotros. Mi padre era prácticamente el médico del pueblo, tenía 2 farmacias, una en Magangué y otra en Achí. El padrino de nosotros era el médico de Cartagena, que iba allá a veces. Entonces, no sabemos, nosotros nunca pudimos descubrir por qué se volvió a su tierra, a Ocaña, Sí. y nos criaron ahí. Mi papá murió después, cuando yo tenía 13 años, y nos criaron unos tíos que eran los hermanos de él, 2 varones, y la tía Dura, que era la mayor. La mamá Alicia. estuvo... Mi mamá sí, pero se murió también a los 10 años. Ah, O sea, mi papá cuando yo tenía 13 y mi mamá cuando yo tenía 23. O sea, que entonces a los 13 usted cae en la familia del papá. En la familia de mi papá. Ya. Pero todos se encargaban de 6. Éramos 6, entonces el uno pagaba una cosa, el otro pagaba la otra. Los colegios, la comida, todo ocupaba a nosotros porque los 3... La mayor era viuda y los otros 2 eran solterones. Ok, entonces nos fue bien. Y todos se quedaron viviendo en Ocaña. Y todos nos quedamos viviendo en Ocaña. ¿Estudiaron allá? Estudiamos en Ocaña. Yo hasta 4º bachillerato estuve yo. Luego tuve que llegar a Barranquilla. Tuve que salir de mi tierra porque yo me enredé con una señora mayor que yo. La señora no era casada, pero vivía con un personaje. Sí. Ahí es donde empieza mi vida cristiana, porque entonces el Señor me iba a matar, por supuesto. Dios santo, ¿cómo así? Esos santanderianos bravos. Y menos que en los pueblos todo el mundo se entera de todo. Y sí, claro, exactamente. No, él tenía muchos hijos. Sí. Y el hijo mayor de él era de la mía, era mi mejor amigo. Y yo conozco a la madrastra de él a través de él. Okay. Él es el que me invita a la casa y terminé enredado. Entonces fue mi primera experiencia y eso se complicado. Y yo recibí a Cristo, la señora queda embarazada.
Ay, Dios. de mí. Y entonces, Y era su primera experiencia. y era mi primera Ay, experiencia. hermano, o tiró fijo 2. No, tenía 16. Tenía ¿Y lo dijo 16 dos? años. Sí. Tenía 16 años. Uy, muy duro eso, ¿no? Tremendo. ¿Y su familia qué hizo cuando...? No, todo eso era un secreto, pero entonces había un misionero que iba a mi casa y oraba por mí desde los 16 años. Y ya a los 17, que ya era que la niña iba a nacer, faltando 2 meses para nacer la niña, ella se llama Angie, yo entro en una crisis ya como Se que da despierto cuenta, un poco se da y cuenta de lo digo está pasando. que estoy en un problema. Claro. Y él me invita a recibir a Cristo, pero yo no fui por el problema, sino que más bien cuando yo recibí a Cristo fue que me di cuenta del problema. Entonces yo recibo a Cristo, Sí. fue muy bonito porque a los 8 días fue en una cama, me llevó un amigo, los 3 de rodillas, Qué me bonito. compartió Juan 10:10, yo recibo a Cristo y a los 8 días ya estaba en la reunión. Sí, ya estabas Ya estaba metido, comprometido. Incluso la primera cita que me dio, a él se le olvidó. Pero usted no. Y yo lo esperé 3 horas. Cuando él me vio parado ahí en la puerta del aparta estudio donde vivía, el muchacho no podía creer. Pero si Usted me estaba esperando. tanto le digo, rato, claro. y me tuvo que dar la cita, Oh. porque ya se sintió como Sí, comprometido. claro, obviamente. Y me dio la cita. Me regaló una Biblia que se quemó en el incendio de la iglesia. Esa Biblia debería tener 46 años en este momento. La Biblia se quemó ahí, él me la regaló, yo empecé ahí y este señor ya se enteró. El amigo mío finalmente, como él sabía que era el hijo mayor de él, le contó, le dijo, sí, efectivamente ellos están enredados, ¿sí o no? Porque el señor viajaba. Y por teléfono amenazó a la señora y me amenazó a mí. Claro. Entonces la señora me cuenta, pero yo sentía una paz muy rara, muy extraña, muy tranquilo, Que sobrepasa todo entendimiento. todo entendimiento. Entonces el señor andaba armado porque me tocó verlo a mí con el arma hacer tiros al aire. Entonces él mandó por el revólver y amenazó a la señora. Le dijo, espero que nadie esté allá cuando yo llegue a Ocaña, Que Juanchi porque está- voy a acabar con todo el mundo. Ay, Dios santo. Yo ya había empezado a hacer devocional y ese día específico me regaló el Salmo 3, donde dice, era la primera promesa en mi vida que me daba Dios. Salmo 3. El Salmo 3, donde dice, los dientes de los perversos quebrantaste, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Y eso para mí fue como una vida. Entonces le digo, yo no debo tener temor. Yo no debo tener temor. Me fui donde esta señora, que ya yo le había estado hablando de Cristo, pero te estoy hablando que yo tenía 5 meses de cristiano cuando esto. Pero Y Dios yo- te había tomado muy Me fuerte. había tomado desde ese momento. Y yo le compartí a la señora y le dije, mira, no tengas miedo, que Dios nos dio esto. No temeré. Yo que estoy con la Biblia ahí, Claro. cuando aparece el tipo, Ay, no. como en un operativo, haz de cuenta, yo me imagino que los operativos de la policía son así. Eran 7 personas, 3 hermanos violentísimos, un amigo de él, un vecino que no sé por qué estaba ahí, No falta. él, todo el mundo ahí. El único que no estaba era mi amigo. Mi amigo no quiso participar de eso, que era de la mía, de 17 años. Y resulta que llegaron y tal, y el tipo se me viene encima, y yo tenía la Biblia en la mano, y yo cierro los ojos. Ay, Dios santo. Si el tipo hubiera tenido el revólver, me mata. Sí, en ese momento. Claro. Cuando yo volví a abrirlos, el tipo ya estaba muy cerca, y sacó fue un destornillador de este tamaño. Sí, Un destornillador enorme. sí. Y resulta de que él hace como enterrármelo. Entonces yo cierro los ojos y cuando siento es un golpe en la cabeza. Entonces él no me lo entierra. Sino que sino le da un... que me da. Eso lo hace Dios. Sí.
La señora lo cogió por detrás. Pero llegaron los otros armados con cuchillas. Sí. Un hermano de él y me cogió acá y me sacó y me decía que si esa era hija mía. Yo le dije que sí, que si la bebé esa era hija mía. Ellos tenían ya un hijo antes. Entonces llega la mamá de ellos, que me quería mucho. Además que yo era un niño, pues yo era un muchacho de 17. Sí, total, era un Entonces niño. la señora A esa edad. le mete un grito a todos y el que me tenía a mí me soltó. Terminamos sentados en una sala, trajeron equipos de sonido, sacaron aguardiente y empezaron a beber. Ay, no. Entonces eran como las 11 de la noche sabe ya. uno si agradecer o... Y ya, pero yo era una paz tremenda. Entonces, yo ya viendo que la cosa no, ya sentí, digo, vete para la casa. Entonces yo me despedí de todos, pero la señora me dice, llévate la niña. La señora era tan brava que se le quedó parado ahí, se le quedó ahí. No se fue. Yo cogí la niña y me fui para la casa. Cuando yo toco la puerta y mi mamá me abre, me ve con esa niña, me cerró la puerta. Ay, no. Por Dios. Entonces me dijo, ¿qué ¿qué es eso? hizo? Mi mamá bravísima. Pero no puede dejarla afuera. No, impresionante. Y entonces sale mi hermana mayor y es la que Ella me se abre. Sí, es sí. la que me abre. Bueno, Pero ya a los 3 días Sí. de estar yo ahí, no fui al colegio, no volví. Me encuentro con el señor, él venía en el carro y frena duro Claro. y yo salgo corriendo. Claro. Y cuando llegué a mi casa le dije, ese señor sí me va a matar a mí. Entonces ya no me dio miedo esa noche por la promesa que tenía, pero me dio miedo ese día. Claro. Me fui para Barranquilla, Tenías allá. me mandaron, tenía familia allá, pero yo nunca había salido de Cañar, nunca, ni a un pueblo prácticamente. Y llegué a Barranquilla Sí. y en Barranquilla me empecé a congregar, por supuesto. Busqué, y las cosas de Dios, el que me había compartido, lo habían trasladado para Barranquilla. Él llegó a los 6 meses de estar yo allá Ay, Dios. y me llamó. Pastor, ¿a qué iglesia llegó usted? A la Cruzada Estudiantil. Yo nací en la Usted Cruzada Estudiantil, nació con la que cruzada. se llamaba Campus Crusade, Ya. el Campus doctor Crusade, claro. Bill Bright. Sí, yo lo recuerdo. Hoy se llama CRU. Se llama CRU aquí en Latinoamérica. Entonces yo llegué y empecé a congregarme. Yo perdí contacto con la señora y Y usted tenía han la pasado 46 años y no la volví a ver. hija. Ay, Dios. Pero a la hija sí. La señora y yo, ella se llevó la niña, se fue para donde la familia, a Bucaramanga, algo así, a Barranca Bermeja, y yo me fui para Barranquilla. Pero siempre tenían contacto, supongo, por el tema de la niña. O desapareció. No, hablamos ese año 2 veces. La señora nunca, yo creo que fueron varias circunstancias. Uno, nunca me pidió un peso. Nunca. Y 2, nunca me reclamó nada. Y siempre le habló bien a la niña. Porque cuando yo me reencuentro 17 años después, no, eso fue una locura. Ya estaba de pastor en Barranquilla. Sí. Y Con luego la me cruzada. trasladaron para Medellín. Ah, Y ya, o sea y que llegué por a ese motivo Castilla. es que llega acá. Llego porque me trasladaron. Ah, ya. Porque de Barranquilla. La iglesia tiene ese orden que van trasladando Van personas. trasladando y trasladaron mucha gente mientras yo estaba en Medellín y a mí no. No sé por qué. Yo sé por qué. Porque Porque Dios quiso así. el Señor me escuchó todas las oraciones. Yo tenía una moto XT200 Oh, y me atropelló un borracho. Estando accidentado conocí a mi esposa a través de mi amigo, de uno de los pastores que vino conmigo de Barranquilla. Ella asistía a la iglesia ella de sí él. es de acá, ¿o no? Sí. Sí. Y ella asistía a la iglesia Sí. y una vez él hizo una reunión en la casa de ella y una reunión social. Estaban celebrando el Día del Amor y la Amistad. Sí. Y me insistió mucho. Yo no quería ir Pero tenía que ir. y tenía que ir. Y claro, cuando yo llegué a la reunión me dio la bienvenida a mi amigo. Había mucha gente, eran por ahí 40 personas Mucha en la gente, iglesia. demasiada Y gente. ta, Una y yo iglesia. vi la muchacha
que era la que estaba organizando. Bueno. Y yo, ay, qué monita tan divina. Le puse el ojo. Sí. Bueno, entonces ahí conoce a la que va a ser su esposa más Sí. adelante. Pero usted había tenido otras novias antes. Sí, había tenido una. Yo cuando estaba en Barranquilla tenía una novia guajira, cristiana. Sí. Trabajaba en Carbocol. Sí. Yo creo que ella se jubiló de Carbocol. Wow. Se llamaba Doris Curbelo. Y me vine siendo novia novio de ella. Muy duro. Sino que cuando llegamos acá, el pastor que me recibió me dijo, ¿usted tiene novia? Le dije, sí. Termine con ella. Eso sí, porque están Termine con ella porque usted va a estar ocupado en su misión acá y Y llamé y ella muy tranquila, incluso ella ahora está sirviendo a Dios allá en la cruzada. Entonces, bueno, entonces aquí conoce terminamos bien. Aquí conoce a la que va a ser mi esposa. Y usted, cuando usted la vio, dijo, ¿esta es o no? Hoy yo dije, no, esta muchacha es divina. Entonces yo no podía bailar ni nada porque tenía música puesta, sí. Pero de todas maneras yo la saqué con la incomodidad, con las muletas y le dije al final, le dije, mira, yo soy el pastor de Castilla, ¿sí o no? Este es mi teléfono, llámame. En esa época había claro. Llámame. Le di mi teléfono fijo. ¿Y ella cuenta que también sintió algo o no? Ella me había visto a mí en una reunión y yo le había gustado. Pero yo era uno de los pastores, entonces ella no, simplemente me había visto varias veces en la reunión de pastores, pero no más. Pero yo no la había visto a ella. ¿Cuánto tiempo de noviazgo? Duramos un año. De amigos, sí. Más o menos un año de amigos, como conversando. Sí. Y ya de novios ya como 6 meses. Ya fue una. Sí, a los 6 meses... 2 años, sí, a ver, 86, 87, sí, 2 años de todo. Usted nos ha dicho mucho, por todas las predicaciones, que son muy diferentes. ¿En esa época también se sentía mucho la diferencia o la descubrió después de casado? Sí, no, uno es con el tiempo, sí. Tú no conoces la persona. De una, ¿no? Sí, yo creo que uno se conecta con la persona al principio. Que es diferente. Que es distinto. Y se enamora. Sí. Pero uno... después va descubriendo, es que uno ama después. Amar es aceptar, es cuando ya conoce a la otra persona. No todo el mundo alcanza a amar, porque todo el mundo se enamora, pero después se desenamora, ¿cierto? ¿Cómo así que luego se desenamora? Cuénteme. Sí, la gente, uno se desenamora porque entonces ya se acaba esa primera gasolina, ya aterriza uno más y ya hay cosas que tienes que aceptar, que te molestan del otro, claro. Cosas de uno que le molestan al la otro. Persona, claro. Y ya uno es como una etapa de madurez, sí. De amor, de aceptar. Entonces ya uno va conociendo a la otra persona. Y ahí es cuando la aceptas. Y cuando la aceptas, sí. Entonces uno se va dando cuenta con el tiempo lo diferente que uno es, ¿cierto? Termina uno concluyendo, por ejemplo, que no tenemos que pensar igual, eso es... pero que tenemos que sentir lo mismo. Y hemos sentido lo mismo. Nosotros sentimos lo mismo por las hijas, pero no pensamos igual por las hijas. Deme un ejemplo de algo que sean muy diferentes. Prende las luces, yo las apago. Coloca el papel higiénico con la punta para adentro, abajo y yo la pone para afuera. La cocina, sí. ¿Cierto? Ella cocina y deja todo. Yo voy cocinando y voy limpiando. Yo también soy así. Sí. Entonces, ella es fuerte. Sí. Yo soy más condescendiente con la gente, sí, sí. Más tranquilo en esa parte. Sí. Más amiguero. Sí. ¿Cierto? El cine. El cine, a ella le gustan las novelas, a mí me gusta El Hombre Araña. A mí me gustan las cosas que son fantasía. Pero bueno, y que sí, de los gustos que digan, en esto sí concordamos. Por ejemplo, ¿qué? La comida. Ah. Nos gusta comer a los dos. Y a ella le gusta cocinar, entonces comemos mucho. Sí. A ella le gusta cocinar y a usted le gusta comer. La combinación perfecta. ¿Escucha, amor? Dios lo está hablando. A ella le gusta comer.
Me Yo gusta le está comer. hablando amor ahí. Pastor, yo lo conocí a usted, pero no lo conocí en la cruzada. Yo lo conocí en una iglesia llamada el Senfol. El Senfol, sí. Lo conocí, yo fui Soy fundador de Senfol, Ah, sí. 1994. Todos nos retiramos de la cruzada, éramos aquí 30 más o menos y 30 fundamos Senfol aquí. Claro, O sea, que usted es de los fundadores. yo soy de los fundadores, sí, de Senfol. No Claro. sabía eso. Yo lo conocí ahí, pero lo que quería llegar era que yo lo conocí, pues yo sabía que era líder, ¿cierto? Pero yo no lo conocí como líder, yo lo conocí como baterista. Yo tocaba la batería ¿Qué fue en lo el que grupo. pasó ahí? Cuénteme. No, a mí me gusta mucho la música. Sí. Y me gusta la percusión, yo puedo tocar caja vallenata, la toco, Sí. de pronto no como un cajero vallenato, pero sí me desenvuelvo. Sí. Y tumbadora, lo que es la percusión, porque tengo oído, o guacharaca, por ejemplo. Pero ya tocarla como un dominicano, por ejemplo, Sí. ya es Pero otro batería nivel. sí tocaba bien. Y batería, sí, me gustaba, pero tampoco pues a nivel, por ejemplo, de tu hermano José y eso, no. Porque yo me acuerdo que me invitaron a tocar ellos, pues yo fui por equivocación, pues fui creo que llamaba Éxito, era como una sede y había ahí una señora que se llamaba Marta, creo que se llamaba, o Gloria, bueno, no recuerdo el nombre ahora, Nora. Nora Gómez, que tocaba piano. Exacto. Sí. Entonces yo la conocí a ella, me dijo a mí, va a haber una cosa que llama el cumpleaños de Jesús. No, Noche de Paz. Noche de Paz. Me dijo, Noche de y Paz. estamos buscando un pianista. Entonces yo fui al distrito del Poblado, donde usted era el líder, ¿sí? Y ahí fue que lo conocí. Ahí tocando ensayábamos. batería, porque ahí día, teníamos los equipos. Entonces, yo en la iglesia católica era monaguillo y pertenecía al coro también. Incluso la pianista, que era la sobrina del cura, sí. era ciega. Era ciega. El hermano también. Y también tocaba piano. Pero ella era la directora. Sí. Y entonces empezamos unos a tocar pandereta. Ella fue organizando. Y yo le salía a ella con una batería Inventada por usted. inventada, sí, inventada. Entonces había los tambores lo hice con unas latas de saltines Noel, Sí. que eran grandes. Sí, metálica. Sí, eran de lata y les armé y les puse el cuero cuero de vaca. y el cuero lo templamos con alambre, con mis amigos, y hice el armazón en madera y pegamos esos dos tambores y conseguimos un platillo también de lo que le quitamos el aro a esa cosa y con un fondo metálico y eso sonaba muy bueno. Nos conseguimos todo. Sí. Y en la iglesia en Navidad yo tocaba esa batería y a ella le gustaba. De todas maneras, ella no sabía cómo estaba la batería, si era profesional, porque pues, era ciega, pero le sonaba y ella tocaba. Pues ese cumpleaños, esa noche de paz fue en la Macarena. Yo no sabía en que la era Macarena. Fuimos a la Macarena y él fue el baterista, imagínense. Sí. Tocó en la Macarena batería, o sea que tiene que ser muy bueno. Y fue una época muy bacana. De ahí yo salí de la iglesia, también buscando el camino y buscando pues como... Pero yo me desconecté del Senfol, yo nunca volví a saber nada. Luego supe que tenía una iglesia en el Centro Comercial Monterrey. Sí. Pero el rumor que me llegó fue, pero él se salió del Senfol. ¿Qué pasó? Porque yo recibí un llamado de Dios. En estas cosas también pueden haber unos eventos, unos detalles. Todo comenzó, creo que en el 2005, sino que en el 2007 y 2008 fue que se empezó a mover mi corazón. Ya. En el 2005 fui a una reunión a Estados Unidos, una discípula me invitó, yo pensé que era una reunión muy grande de pastores, sí. Resulta que fue a un auditorio de una universidad que le habían prestado a esa iglesia, sí. El pastor bajó de Illinois, ese pastor pues hazte de cuenta que era un vaquero
blue jean, una hebilla así, botas texanas, un sombrerón. Y después fui a conocer la iglesia, pero ya en Illinois. Como 8 años. Sí, en Illinois, se llama Lafayette, okay. El sitio, el pueblo. Y entonces empieza la conferencia, mi discípula se sienta al lado mío y me empieza a traducir. Okay. Él empieza a hablar del Espíritu Santo de una forma muy, muy especial. Y él hablaba del Espíritu Santo, de cómo había... el Señor le hablaba, le decía cómo fue lo de la iglesia, cómo fue incluso cosas como muy simples, como cuando fue a comprar un cuadro sí. y ese cuadro lo había visto él, en fin. Sí. No recuerdo exactamente la historia, sí. Pero al final él dice, aquí hay unos pastores, ¿por qué no salen? Entonces yo le dije, qué pereza. No, ya viniste hasta aquí, sí, salí. Hasta aquí, y yo salí, en la fila quedé primero, sí. Y éramos 5. Había otro de República Dominicana y otros de por allá. Entonces él empieza a orar por mí en lenguas y inglés y no le entiendo ninguna porque mi discípula no me podía traducir. Sí. Entonces él agarra y me mete un papel en la mano y me aprieta la mano duro así. Uy. Y todo el tiempo que oró por mí en lenguas y inglés, me apretaba la mano. Sí. Entonces, cuando él terminó de orar por mí y me mandó a sentar, sí. Yo seguí con la mano así porque sí, yo sentí que él me apretó tanto que no quería que yo abriera la mano ahí. Entiendo. Sentí. Y me senté y le dije, él me dio algo en la mano. Y mi discípula muy curiosa me dijo, ¿qué es? ¿Qué es? Y cuando yo abrí eran $50. Oh. A nadie le dio el $. Y usted fue a mí. Sintió un mensaje ahí. Pero fue muy significativo. Claro, claro. Porque creo que Dios estaba hablando de que me iba a provisionar. Claro, claro. Yo llegué, a los 6 meses, esa iglesia grababa las predicaciones y le mandaron la prédica a la discípula para poderla traducir. Para saber qué fue lo que decía la profecía. ¿Qué era lo que decía? La oración, palabra, sí, ¿no? la palabra, para mí sí. era una oración. Para mí era una oración. Pero ya cuando la leí, dije, ve, qué interesante. Entonces él me dice, tú eres un hombre que no compite con nadie. Y yo no había caído en cuenta de eso. Y el tipo no me conocía a mí. Claro, claro. Nunca hablé con él. Nunca. Has estado atrás, pero ahora te llamo adelante. Y tienes que venir adelante. La unción está en los tobillos, pero llegará a tus rodillas, está en la Biblia. Sí, está en la y lo llenará todo. Y yo leí eso. Incluso yo lo conté como testimonio en el Senfol y lo leí. Pero pues eso fue sin importancia, tanto para ellos como para mí. ¿Sí o no? Pero ya después de todo esto, más adelante, después de que salgo de Senfol, es que adquiere esa profecía. Le digo, ve, me llamó adelante. Claro. Yo digo incluso que si a vos te profetiza Dios, vos no tenés por qué hacerlo. Él lo va a hacer. Claro, claro. Yo no entendía la profecía. Y sí, sí o no. Claro, claro. Y entonces fue muy hermoso porque ver el cumplimiento después me emociona mucho, todavía me emociona mucho. Estar al frente no fue fácil, porque ya cuando tú estás al frente, ya todas las críticas, todas las responsabilidades es sobre ti. Caen sobre. Cuando yo estaba en el Senfol, pues la responsabilidad era sobre el líder, ¿sí o no? Yo era el amado de la gente, ¿sí o no? Y todo se caía sobre el líder. Toda la gente que estaba en la iglesia en esa época, que eran del Senfol, pero estaban en la iglesia suya, cuando usted decide cambiarse, la gente... Sí, se va a esta nueva visión, porque es más, Dios les había hablado a ellos. Ah, también. Les había hablado antes que a mí. Les había insistido. Les había confirmado. El último que sale fui yo, porque ya había salido mi esposa. Ya Dios le había hablado a mi esposa y mi esposa había salido 10 años antes. Sino que ella seguía asistiendo, pero ella ya sentía que no debía estar ahí. Su corazón no estaba ahí. Pero ella nunca me mencionó nada.
Todo esto pasa después. Todo esto pasa después. Pero como estábamos en el Centro Comercial Monterrey, entonces yo no me puedo seguir llamando Senfol. Claro. Porque ellos son Senfol. Entonces yo no puedo adoptar eso, arrebatar eso. Entonces, digo yo, me preguntan, y entonces la iglesia, ¿cómo se va a llamar? Exacto. Sí. Esa nueva iglesia que nace. Y yo, pero es que Dios nos trajo a Monterrey. Y Monterrey es Monte del Rey. Claro. Total. Ese es el nombre. Ese es ya estaba escrito. ¿Cuántos llevan? ¿15 años? Llevamos 15 años. 15, no, 14, no, 13 para ser exactos. Ya. Porque yo seguí, después del 2010, 2 años más en Senfol. Okay. Como insistiendo, pero ya el Señor un día me dijo, ya no más. ¿Qué no has entendido? Y ya fue como un regaño. ¿Qué no has entendido? Yo fui a un congreso donde yo siempre anotaba, tenía cuadernos, sí, claro. que incluso todo eso se quemó, y yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Es más, la libreta que llevé, la devolví vacía. Me senté en el comedor y nadie se sentó conmigo. Entonces yo le dije, soy un desconocido. O sea, ni entendí nada. 3 días que estuvimos allá, por allá en Melgar, creo que era. En Melgar. Y viniendo en el carro me dijo el Señor, ¿qué no has entendido? Claro. Ya no estás aquí. Ya no estás aquí. Pero ya después nace Monte del Rey, pero en el 2012. Ya en el 2012. En el 2012 es cuando ya nos dan la personería, la solicitamos y nos la dan. Pero yo antes no. Y llega el día en donde les dicen hay que entregar Monterrey. Eso tenía que pasar algún día. En el 2000, tenía que pasar algún día. En el 2015. ¿Cómo lo recibieron? ¿Los llamaron? Pues es un choque al principio. Nos mandaron una carta. Pero nosotros seguimos siendo amigos de la señora. Sí. Y pues tenemos Ángelo es el hermano de ella y tal. Y nosotros salimos y sabíamos que siempre tiene uno que confiar en que Dios va delante de uno. Amén, así es. Y si Él va delante de uno, Él es el que está mandando esas órdenes, ¿cierto? Y la iglesia cambió. La iglesia ha sido cambiada, porque es salir de ahí, de ese lugar tan grande, para este lugar que no era tan grande como el otro. El otro era mucho más grande. Sí, eso le cabían 800 personas, sí, un auditorio muy grande. Ahí estuvo Alex Campos. ¿Sí? Yo le facilité ese lugar a Alex Campos, al que lo trajo, cuando Alex Campos no lo conocía nadie en Medellín. Imagínate. Después tuvo el hermano, Carlos, creo que es Luis Campos. No, ahí estuvo John McDowell. O sea, en ese lugar se hacían las reuniones grandes, porque era un sitio muy grande. Tenía unas tribunas muy grandes. Sí. Aunque la iglesia que hay actualmente es hermosa también. Sí, ya es otro ambiente distinto. El incendio después. Bueno, eso me gustaría saber. También. A ver, cuando me cuentan qué fue lo que pasó, yo como que todavía no entiendo. O sea, me dicen que un loco saca y tira una botella y se prendió todo y se quemó todo. Yo creo que como estamos nosotros ahí cerquita de esa parroquia de Patio Bonito, sí, a ellos les impacta mucho porque ya la iglesia se hace muy visible. Claro. La iglesia está en la calle prácticamente. Y es un sitio de mucha afluencia. Sí, mucho. Y de pronto nos ponen una virgen ahí a 10 metros. Sí, claro. Eso va como generando cierta situación y este señor que quema la iglesia dice que lo mandó cuando lo capturan, sí,
Él dice que lo mandó a la Virgen con 600 ángeles. Ay, Dios santo. Entonces, digo yo, el tipo se empelicula Sí, con claro, lo católico y con lo cristiano y decide pues tomar esa decisión. Él queda grabado en las cámaras, eso está ahí en O sea, el YouTube. video aparece cuando él lanza. Todo. Ah, Es yo que no el sabía tipo eso. organiza, es una botella. Él tuvo que ir a una gasolinera a comprar Claro, gasolina, preparar. llenar es una botella de Coca-Cola esa de 2,5 litros, es muy grande. Él moja la mecha, el trapo, él prende el trapo y tira la botella. Resulta que ahí a la calle eso no tenía mucha protección, ahora sí tiene más, tiene una altura más grande, Sí, pero en esa tiene una época valla muy... En esa época era una malla y tú podías ver para adentro. Y entonces ahí había un techo de paja que caía a la calle. Eso fue muy fácil. Entonces él tira y esa paja No, eso se aprende mismo. eso es imposible de apagar. No, eso no se apaga. Me cuentan, porque Hace yo más daño el estaba agua. en Jerusalén, me cuentan que habían 4 máquinas de bomberos y no pudieron apagar eso. Eso se extinguió, o sea, porque la paja se acabó, o si no, no apagan ¿Y eso. qué se perdió de la iglesia? Todo, todo, no quedó, si no alcanzó a salvar el muchacho, gracias a Dios no murió nadie, él alcanza la consola, La consola. es lo que alcanza a salvar. De resto todo se pierde. De resto, estábamos estrenando unos equipos Yamaha, unas torres Yamaha con bajo arriba, parlante. Sistema de la raíz. Sí, Ay, Dios santo. y una cosa nueva de Yamaha, una cosa muy loca. Y todo eso se quema, los micrófonos, la silletería, las oficinas. ¿Cuál es el mensaje que usted Yo particularmente? pienso, la primera sensación, porque nos señalaban, nos acusaban, la mitad de la gente en internet decía que merecíamos eso y No, más, pero y la otra mitad, estamos orando por ustedes y claro. tal. Yo pienso que el versículo, allá se quedó un poste, todavía está. Dios al que ama disciplina. Eso es una disciplina. Sí, La disciplina no es mala, porque mi padre, que me amaba tanto, me disciplinaba mucho. Pero mi padre me enseñó a ser honesto, mi padre me enseñó a ser correcto, me enseñó a respetar a los mayores, a cuidar de los niños, a muchísimas cosas. valores. Sí, a respetar el dinero, a nunca quedarme con nadie, ¿sí o no? A ser generoso. Y eso se aprende con disciplina, porque uno de niño quiere quedarse con el carro del otro, Claro. quiere quedarse con las vueltas, hay muchas cosas que uno quiere hacer, pero a través de la disciplina, usted se vuelve a quedar con eso, entonces le daban a uno madera y le decían, si se vuelve a quedar con eso, le doy más duro. Entonces ya uno decía, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Entonces la disciplina es porque está corrigiendo cosas en tu vida. Claro, ¿dónde está? Dice el Salmo, en el día del mal considera. Cuando te pasen cosas difíciles es para considerar, no para acusar, no para señalar, sino para evaluar. Qué valor. ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué quieres corregir? Nos movió mucho el corazón y nos apegamos mucho a Dios. Nos apegamos mucho. Lo que cantábamos era como buscando el amparo de Dios. Y teníamos deudas. La iglesia tenía una deuda de 38 millones de pesos. Y después del incendio, fue tanta la generosidad de la gente que salimos hasta esa deuda y volvimos a reconstruir. Entonces, por eso digo yo, lo malo no puede ser malo en la mano de Dios, ¿cierto? Porque Dios tiene algo nuevo ahí. Siempre viene algo nuevo. Cambia los corazones, cambia la manera de ver la vida, cambia todo, ¿cierto? Me enseñó a ser más tranquilo, más libre, a pegarme menos de las cosas. Y Dios luego Dios les es ayuda bueno. a reconstruir el lugar, viene gente nueva. Me imagino cómo habrá sido esa primera reunión después de todo quemado.
No, ese mismo día hicieron reunión, eso olía a humo. Cuando yo llegué a los 8 días o 10, la iglesia todavía olía a humo. Ese olor No, eso dura mucho. se demoró mucho. Yo creo que más de un año. Nosotros tuvimos un incendio en el estudio de nosotros y nos fuimos a los 2 años y seguía oliendo. Sí. Eso es muy todavía particular. salía por ahí. Eso es muy particular. Pastor, luego sigue esta última etapa de la iglesia donde Dios le ha permitido ahorita pues hacerle las modificaciones, hacer unas pues, modificaciones de la iglesia cada vez más bonita, la iglesia cada vez más especial. Ahora tiene reunión los viernes, los domingos, está yendo una gente muy especial, se siente algo muy, muy bonito en la iglesia. ¿Cómo ha sido su experiencia ahora? ¿Cómo se siente en esta época nueva? Viendo actuar al Espíritu Santo, ¿cierto? Yo vengo tanto de la Cruzada como de St. Paul, donde nos enseñaron a controlar mucho todo. Lo que se predica, lo que se habla, qué dice este, qué dice el otro. A veces dentro de la pastoral tú crees que eso es lo que tienes que hacer. Controlar, porque parte de eso es como se excede ese cuidado. Creo que cuidar es controlar y no. Cuidar desde el amor, sí. Desde la misericordia, desde la generosidad y desde la confianza en Dios. ¿Sí o no? ¿Ves? Uno quiere resolver todo y quiere mediar todo. No siempre puede ser uno mediador. Entonces, he aprendido más a descansar en lo que Dios quiera hacer que en lo que yo pueda hacer. Yo a mis hijas, que son 3, sí. Por el Espíritu Santo, cuando cumplieron 15 años, les puse nombre a todas. Yo dije, Manuela es el sol. Manuela es intensa, fuerte, clara. Andrea es la luna. Yo veo a Andrea y me calma. Me genera una paz. Entonces alguien me preguntó, ¿y la mayor Angie? Digo, esa es tierra. Esa es la tierra. Porque a esa le he tocado los relámpagos, los truenos, y ella está ahí. Pastor, yo aprovecho este tiempo para darle las gracias, primero que todo por ser mi pastor, que es una gran bendición para mí. Yo sé que a usted no le gusta escuchar estas cosas que yo digo, pero las tengo que decir. Yo fui a Monterrey porque el Señor decidió que fuera a ese lugar. Yo ni siquiera tomé la decisión. O sea, un día Lady me dice, vamos a hacer concierto en la iglesia del pastor. Dije, vamos. Fui, organicé el sonido, aquí se paran ustedes, aquí, normal. Y al siguiente viernes, porque yo pregunté, ¿hay reunión? ¿Cuándo son? Me dijeron los viernes. Yo, bueno, listo. Normalmente uno está acostumbrado a ir los domingos, pero bueno, vamos los viernes. Entonces fui el viernes y cuando yo dije, voy a buscar al pastor para hablar con el pastor, no está. Está de viaje, está donde la hija. Bueno, listo, está bien. Entonces yo, ¿con quién hablo? No tenía como con quién hablar. Entonces dije, bueno, voy a probar. Voy a estar acá un día viernes y que sea lo que Dios quiera. Me senté, empecé a alabar al Señor ahí en el puesto. Dios mío, muéstrame. Escuché la palabra, me gustó mucho la palabra, me sentí muy bien. Al siguiente domingo seguramente el pastor va a ir, no, el pastor no está. Ay, Dios mío, bueno, ¿cuándo hablaré con él? Estuve ahí y creo que estuve 2 semanas más y estuve ahí en silencio. Y recuerdo que uno de los días, para serle muy honesto lo que pasó, uno de los días yo entré, me senté y empecé a escuchar un pito del sonido y sonaba y de pronto se empezó a ir un poquito el sonido de un lado, se iba, luego la secuencia empezó a sonar muy duro, luego y empecé a preocuparme. Yo decía, ay, ¿cómo ayudo? No sé cómo ayudar. Me sentía como un poquito cargado, pero decía, pero bueno, no, yo todavía no he tomado la decisión de estar acá. Y cuando ya me iba a parar,
Y dije yo no voy a parar a decir que yo ayudo en algo o algo así, dije yo voy a ayudar. Sentí que Dios me dijo no, siéntese y escuche la palabra. Me senté y me quedé con la idea, porque yo estuve, ese concierto fue el 8 de diciembre y de ahí en adelante yo fui, o sea, el siguiente viernes y de ahí no falté. Viajamos a Lima a visitar a Manuela todo ese mes prácticamente. Yo estuve ahí todo el tiempo y yo vine a ser parte, a tocar en la iglesia y a servir los domingos. Fue hasta septiembre. Pero, ¿por qué me quedé? Aquí va la explicación. Escúcheme pues. Me quedé porque entendí algo que creo que no se entiende sino hasta que uno empieza a crecer un poco. Y no sé si la iglesia lo entienda. Y es algo que hoy lo veo en la iglesia y quisiera poder hacer algo por ella. Y yo, no sé, también por eso que usted hablaba sobre el control. A veces uno quisiera hacer más. Cuando usted habla, pastor, aunque yo sé que lo que está predicando, aunque sé que la historia que está diciendo, aunque sé que lo que está hablando de Lucas, en este caso, yo sé que todo es bendición y todo sirve, yo estoy esperando los huequitos. ¿Cuáles huequitos? Cuando usted llega y da un ejemplo, el que sea, de su vida, porque eso está cargado de tanta sabiduría, que yo le digo al Señor siempre, Señor, algún día yo llegaré a ser así. Tanta sabiduría. El tema del control, pastor, es un tema que todos sufrimos de eso. Yo tengo un grupo y cuando entonces yo hablo con esto, ¿y usted por qué dijo eso? ¿Y usted por qué dijo aquello? Lo que hace que yo estoy diciendo es, dejemos que el Señor actúe, todo está mejor. Y eso lo estoy aprendiendo en la iglesia. Porque uno es de controlar. Claro, eso fue lo que nos enseñaron toda la vida. Controle y ese control pareciera que es estar como más enfocado. Cuando uno deja actuar al Espíritu Santo es diferente. Porque antes se ve la confianza en Dios cuando permitimos que Él actúe como Él quiera. Y ha sido muy teso porque yo muchas veces decía, pero el pastor, ¿por qué no hizo tal cosa? Y he escuchado gente decirle, ¿y el pastor por qué no hizo tal otra? Y con el tiempo Dios me va explicando, porque primero va la obediencia y luego la explicación. Y luego Dios me explica, ¿sí ves? Él tenía razón. ¿Sí ves? Él tenía razón. ¿Sí ves? Él tenía razón. Y estoy aprendiendo a confiar en Dios. Amén. Y eso ha sido, Dios me llevó a la iglesia a aprender a confiar. Yo recuerdo en los primeros meses cuando llegué y empecé a recibir pero ¿por qué esto? Que no sé qué. Y se me puso la cabeza así, y yo quería como cogerlos a todos y hablarles. Y usted me acuerdo que usted me dijo a mí, espérese. Así yo me dijo, así es que espérese que Dios va a aparejar todo. Ese fue el consejo. Y yo dije, no, ¿cómo me va a dar este consejo a mí? Y ese era el consejo perfecto. Y empezamos a ver. Sí, así es. Y empezamos a ver bendición. O sea, a mí se me acercan todos los domingos una persona diferente y me dice, qué bendición, estamos muy contentos, Dios nos habló, Y yo decía, o sea, que el pastor tenía razón. Era esperar la obra del Espíritu. Amén. Pastor, muchas gracias por eso. Yo creo que las verdaderas enseñanzas de la vida a veces uno no se da cuenta porque está esperando la super revelación del profeta que viene de no sé dónde. Pero al lado de nosotros tenemos un gran pastor y yo me siento muy agradecido por eso. He aprendido mucho y quería honrarlo con este podcast, que la gente sepa quién es usted, que es un gran nombre de Dios. Si alguien vive por ahí cerquita y quiere buscar del Señor, es un lugar donde siente la paz porque Dios literalmente quemó todo, lo volvió a hacer, lo levantó y solo ha sido hecho ese lugar para la gloria de Dios. Amén. Entonces le agradezco mucho, pastor, por estar acá. Gracias por la paciencia que me ha tenido. No. Al contrario, yo también estoy muy agradecido con Dios porque Dios te usa mucho, por Estefanía, por los músicos, es algo muy especial realmente. Es un aporte espiritual que es muy grande y eso, el uno, el otro. Yo siempre digo, los personajes importantes de la Iglesia de Monte del Rey son 4.
Jorjan, que cuida. Orfa, que es la de la cocina. Marta, que es la de las finanzas. Y Alfa. Ay, sí, no, no, no. Alfa es la perrita de la iglesia. Alfa lo recibió. Es el mejor personaje, es el que siempre nos recibe a todos. Entonces, esos son. Ya los demás asistimos. Sí, asistimos, ya así es. Pastor, muchas gracias por todo. Bueno, y gracias por invitarme. Para la gente, para que sepa, se llama la iglesia Monte del Rey. Y antes de despedirnos, voy a invitar al pastor a que me cuente una canción de esas de cuando estaba chiquito. ¿Cómo dice la canción? De pronto, si soy capaz de sacarla. Yo no vine del mono, querido profesor. Quédese con sus notas, con sus raras teorías. A mí me hizo Dios. Verdad que existe un padre, también una mamá. Mi padre no son monos, querido profesor. A mí me hizo Dios. Hay gente que tan solo porque se lee un librito creen que todo lo saben, creen que son eruditos, jamás experimentan con Cristo el Salvador. Qué mentes tan cobardes, porque todo les arde cuando hablamos de Dios. Yo no vine del mono, querido profesor. Quédese con sus notas, con sus raras teorías. A mí me hizo Dios. Gloria a Dios, qué momento tan bonito, ¿no? Ya saben, para que vean el capítulo con el pastor Manuel Ramón, Dios los bendiga mucho y nos vemos en la iglesia próximamente. Bendiciones.